A continuación le damos la palabra a la abogada Stephanie Tutibén Solórzano, que va a disertar sobre las excepciones a la cláusula de exclusión probatoria en el ordenamiento ecuatoriano. Es decir, es un aterrizaje a la realidad normativa ecuatoriana, de un poco lo que pudimos escuchar de parte de la profesora Gascón inicialmente. La abogada Tutibén recibió su título de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y trabaja en el estudio jurídico Guzmán Santoro, siendo abogada litigante a la fecha. Quede en uso de la palabra. Bueno, hola a todos. Antes de empezar, quisiera agradecer al Instituto y a Guzmán Santoro Abogados por esta invitación a participar en este espacio de aprendizaje y academia. Es un honor para mí suceder a todos los ponentes que han intervenido hasta el momento. Y bueno, entrando en materia, gracias a que la maestra Marina Gascón ha dejado entrever ciertos aspectos relativos a la prueba ilícita y cláusula de exclusión, me permito seguir en la línea de su intervención para referirme al desarrollo que ha tenido la prueba ilícita, la cláusula de exclusión y sus excepciones en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Como se ha anticipado, la prueba ilícita tiene como principal consecuencia jurídica la inutilizabilidad procesal. Pero además, la doctrina norteamericana, al igual que también ha acuñado el concepto de prueba ilícita, fue el primero en desarrollar ciertas consideraciones en torno a sus efectos jurídicos, concluyendo que la prueba ilícita no solo tiene un efecto que incide directamente en su eficacia probatoria, que sería la prohibición de admisión y valoración del elemento probatorio ilícito, sino que también la prueba ilícita tiene un efecto denominado eficacia refleja o efecto reflejo. Y es sobre la eficacia refleja que enfocaré esta intervención, ya que este efecto sostiene que la prueba ilícita debe extenderse no solo a la prueba obtenida con infracción a los derechos fundamentales, sino a todos los elementos probatorios que tengan su origen en información o datos conseguidos de la prueba originalmente ilícita. Esta eficacia refleja nace dentro del desarrollo de la denominada teoría del fruto del árbol envenenado, recogida también de la doctrina norteamericana. Cabe destacar, a raíz del desarrollo doctrinal y jurisprudencial de los efectos jurídicos de la prueba ilícita, que estos predicamentos pasaron a ser denominados como regla de exclusión de la prueba ilícita, tal como lo mencionó la doctora Gascón, y a consecuencia de su impacto en la esfera jurídica, esta regla se fue acuñando y operando en función de dos modelos teóricos, principalmente. Tenemos como primer modelo el modelo norteamericano. En este modelo, la regla de exclusión es de carácter disuasorio, es decir, la regla de exclusión intenta disuadir a la policía de llevar a cabo conductas policiales ilícitas. Lo que se intenta es disciplinar la actividad de los funcionarios policiales al cumplimiento estricto de las disposiciones constitucionales y legales. Por otro lado, tenemos el modelo europeo continental. Este modelo tiene, en cambio, un carácter constitucional. Aquí la regla de exclusión se cataloga como una garantía procesal de naturaleza constitucional, es decir, la regla de exclusión se fundamenta en la protección de derechos fundamentales y su carácter de inviolables. Ahora bien, enfocando la presente investigación al ámbito que me compete, es preciso que me limite al modelo europeo continental antes mencionado, que es sobre el cual la regla de exclusión en el ordenamiento jurídico ecuatoriano rige en la actualidad. Para ello, es preciso que aterrice un concepto de la regla de exclusión de la prueba ilícita en función de este modelo teórico europeo continental. Tenemos, pues, que la regla de exclusión tiene como principal supuesto que toda prueba obtenida en violación, transgresión de los límites constitucionales, resulta procesalmente inadmisible y, por tanto, debe ser apartada y excluida como elemento probatorio dentro de un juicio. Teniendo en cuenta estas generalidades que he mencionado, conviene entonces analizar la situación de la cláusula de exclusión en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. La figura de exclusión de la prueba ilícita fue incorporada por primera vez en la Constitución Política del Ecuador de 1998. En esta norma constitucional, el artículo 24, numeral 14, exponía lo siguiente. Artículo 24. Para asegurar el debido proceso deberán observarse las siguientes garantías básicas, sin menoscabo de otras que establezcan la Constitución, los instrumentos internacionales, las leyes o la jurisprudencia. Numeral 14. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna.
Luego de leer este artículo, se puede colegir que la intención del constituyente era plasmar una garantía básica que permita proteger la seguridad jurídica de los ciudadanos, invalidando una prueba que pudiera ser atentatoria a la Constitución o la ley. Si bien aún el legislador no hacía referencia expresa a la ineficacia probatoria de la prueba ilícita, se puede presumir que aquella disposición fue la semilla que permitiría luego reafirmar la exclusión de la prueba ilícita en el ordenamiento jurídico. Es por ello que luego de 9 años de vigencia y aplicación de la Constitución Política del Ecuador de 1998, se expidió la Constitución de la República del Ecuador en el 2008. En esta denominada Carta Magna, el criterio recogido por la Constitución de 1998 se mantuvo en esencia, ahora en el artículo 76, numeral 4 de la norma, tal como podemos leerlo. Artículo 76. En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas. Numeral 4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. Al leer este enunciado normativo salta a la vista que a la disposición constitucional se le añadió un elemento que tendría un alto impacto en la práctica jurídica: carecerán de eficacia probatoria. Con esto, se pondría sobre la mesa la imposibilidad de admitir o valorar una prueba ilícita dentro de los procesos judiciales, tal y como se expuso hace un momento cuando hablábamos de los efectos jurídicos de la prueba ilícita. Vale decir, como ya se había anticipado, que el Ecuador, al acoger el modelo europeo continental, quiso darle a la exclusión de la prueba ilícita un carácter de garantía procesal constitucional. Y bueno, esto desencadenaría la aparición de efectos jurídicos importantes, como el hecho de que la ineficacia probatoria de la prueba ilícita es vinculante para todos los organismos estatales, y que en ese sentido obliga a estos a someter sus actuaciones al estricto cumplimiento y observación de la normativa constitucional para precautelar correctamente la tutela judicial efectiva. Ahora bien, de todo el antecedente doctrinario y jurisprudencial y normativo que he expuesto, pues, a grandes rasgos, cabe preguntarse, ya introduciéndonos al ordenamiento jurídico ecuatoriano, ¿cuál es el alcance interpretativo que tiene este artículo 76, numeral 4 de la Constitución ecuatoriana? Ya que según el enunciado normativo, la regla de exclusión solo habla de la invalidez y la ineficacia probatoria. Entonces, el cuestionamiento es si esta exclusión opera únicamente a la prueba ilícitamente obtenida, o si su carácter es tan absoluto que llega a extenderse a su eficacia refleja o efecto reflejo, es decir, si se considera también a la prueba derivada. Esto porque dependiendo de su alcance, es posible cuestionar si sobre esta garantía caben excepciones que han nacido en la doctrina y que fueron y han ido incorporándose en ordenamientos jurídicos a lo largo del tiempo. Entonces, para poder determinar el alcance interpretativo de esta cláusula de exclusión constitucional, es preciso que me refiera a las exclusiones que mencioné. Y bueno, como se sabe, es claro que al reconocimiento de una regla, pues surjan excepciones. Y en el caso particular, excepciones que, al igual que la regla, tienen su origen en los tribunales norteamericanos. La Corte Suprema de Estados Unidos, durante varias décadas, ha recogido excepciones que varían en función del tipo de prueba ilícita. Para el propósito de esta intervención me referiré exclusivamente a las pruebas derivadas de la prueba ilícitamente obtenida. En otras palabras, las pruebas que se obtienen por eficacia refleja. Entonces, la eficacia refleja admite 3 posibles excepciones. La primera es la excepción de la fuente independiente. La segunda es la excepción del nexo causal atenuado y la tercera es la excepción del descubrimiento inevitable. Cuando hablamos de excepción por fuente independiente, esta excepción opera cuando además de la prueba ilícita, existe otra prueba que no deviene de la primera, sino que es efecto de una fuente independiente en la que sí se obró conforme a derecho. Es decir, esta excepción defiende la no conexión causal entre la prueba original ilícita y la derivada lícita. En cuanto a la excepción por nexo causal atenuado, en esta excepción sí existe una conexión entre la prueba ilícita primaria y la secundaria o derivada. Pero factores como la distancia, el tiempo entre una y otra, la cantidad de sucesos acontecidos entre ellas, e incluso el grado de afectación del derecho vulnerado en la prueba originaria, son los que permiten observar una desvinculación y que la misma sea puesta a consideración. Como tercera excepción, el descubrimiento inevitable. Esa excepción se sostiene
en que la prueba derivada de la prueba ilícitamente obtenida puede admitirse porque existen razones contundentes para creer que no existiendo la prueba obtenida en violación de derechos, esta podría haber sido obtenida de legítima forma dentro de la investigación. Ahora bien, una vez teniendo claras las excepciones a la eficacia refleja, conviene advertir si estas han sido aplicadas en nuestro ordenamiento jurídico, o más bien si es posible su aplicación debido al candado constitucional que existe sobre la cláusula de exclusión. Debo advertir que luego de un análisis exhaustivo e investigación en lo que respecta al alcance de esta cláusula de exclusión constitucional, se puede concluir que en nuestro ordenamiento jurídico realmente no existen criterios normativos o constitucionales que den respuesta al cuestionamiento antes planteado. Es decir, no contamos con una interpretación de la Corte Constitucional, por ejemplo, sobre el alcance, aplicación y determinación de todos los derechos que entran en juego al momento de la aplicación de la regla de exclusión probatoria, contenida en el artículo 76, numeral 4. Además, no existe ninguna disposición normativa que recoja expresamente las excepciones a la eficacia refleja o que hable siquiera de este efecto de la prueba ilícita. Lo que sí tenemos, aunque escaso, es jurisprudencia en la que se vislumbra el tratamiento que el órgano jurisdiccional le ha dado a la regla de exclusión de la prueba ilícita, su eficacia refleja y sus excepciones. Tenemos entonces la sentencia 445-2015 de la Corte Nacional de Justicia. En esta sentencia, el Tribunal de Casación hace referencia a la prueba ilícita y la regla de exclusión, y en su parte pertinente, pues mencionó lo siguiente. La regla de exclusión de la prueba ilícita, su eficacia derivada, indirecta o refleja y sus excepciones pueden ser aplicables en el ordenamiento jurídico del Ecuador y tienen su fundamento en el reconocimiento del Estado constitucional de derechos y justicia social, la protección de los derechos humanos, el debido proceso y la seguridad jurídica. La situación de la hora recurrente fue la del descubrimiento inevitable, porque portaba la sustancia sujeta a fiscalización que le fue entregada por terceros y no producto de una transgresión a un derecho como la integridad o un interrogatorio ilegalmente practicado. Tenemos también otro ejemplo, es un extracto de un auto de llamamiento a juicio, en el caso 09286-2021-02670, en su parte pertinente dice, con relación a los chats o mensajes encontrados en el celular del procesado, se pide su exclusión debido a que no se contaba con la autorización judicial para incautar dicho teléfono y fundamenta su solicitud en la teoría del fruto del árbol envenenado, por lo cual todo elemento de prueba adquirido ilegalmente no puede ser valorado. Sin embargo, debo establecer que este descubrimiento era inevitable. Por lo tanto, allí donde la prueba se hubiera obtenido de todos modos sin necesidad de recurrir a otras anteriores, faltará la conexión de antijuricidad, es decir, la relación causal de la primera con la segunda, doctrina del descubrimiento inevitable. De las resoluciones expuestas, se pueden evidenciar que dentro de nuestro ordenamiento jurídico, el operador de justicia sí ha hecho uso de las excepciones a la eficacia refleja de la prueba ilícita. Y en ese sentido podríamos decir que la garantía constitucional de exclusión no es del todo hermética y absoluta. Sin embargo, a pesar de que existen resoluciones judiciales en las que se prevé este tipo de excepciones, dentro de la misma administración de justicia, se han previsto otras posturas, que en cambio conciben a la regla de exclusión de forma diferente. Así tenemos a la sentencia número 1525-2012, J549-2011 PLBP, de la Corte Nacional de Justicia. En el Tribunal de Casación prevé, en cambio, una valoración hermética en torno a la regla de exclusión de la prueba ilícita. En su extracto pertinente dice, por lo antes expuesto, independientemente de la veracidad y la credibilidad de lo expresado por el adolescente, estas declaraciones bajo ningún concepto pueden admitirse como prueba o dársele valor probatorio alguno, pues el hacerlo representa una franca transgresión al orden normativo y constitucional, y deben excluirse aquellas pruebas practicadas lícitamente que han sido obtenidas como consecuencia de la prueba ilícita, pues la originaria ilícita vicia a aquellas pruebas derivadas. Del expuesto se puede evidenciar que debido a la falta de desarrollo normativo y constitucional de esta regla de exclusión, existe realmente una disonancia importante entre los operadores de justicia. Estos se aventuran a dar criterios discrecionales en torno a esta garantía constitucional y en ese ejercicio, sin intención, pueden ir sacrificando derechos fundamentales. Aquello es alarmante,
no solo en función de cuestionarnos sobre qué sostienen su sistema de valoración de pruebas, sino que la falta de conocimiento en torno a la aplicación de esta regla de exclusión de la prueba ilícita, la eficacia refleja y sus excepciones, conlleva a que la valoración de la exclusión se dé en tribunales de alzada y no en los jueces de unidad, a quienes por ley les corresponde resolver sobre las exclusiones probatorias, de conformidad con el artículo 604, numeral 4, literal C del Código Orgánico Integral Penal. Y bueno, con base a todo lo expuesto dentro de este espacio de intervención, se puede concluir que dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano sí es posible aplicar las excepciones a la eficacia refleja de la prueba ilícita. Esto porque existen resoluciones judiciales que han hecho uso de estas excepciones, con amparo a la protección de derechos fundamentales, y además que en el desarrollo constitucional se ha reconocido que el Estado es responsable por no ordenar, practicar o valorar pruebas que serían de gran importancia para el esclarecimiento de los hechos, lo que evidentemente da cabida a que existan mecanismos que permitan evitar la impunidad, tales como las excepciones a las que he hecho alusión. Ahora bien, a pesar de que es viable la aplicación de estas excepciones en nuestro ordenamiento jurídico, no deja de ser necesario que exista una interpretación jurídico-constitucional de la garantía de exclusión probatoria, ya que, como se pudo evidenciar, existen criterios gravemente disonantes entre los operadores de justicia al momento de valorar los elementos probatorios, pudiendo, en análisis del caso concreto, pues vulnerar derechos fundamentales. Es claro que la falta de armonía en las resoluciones judiciales pues obedece justamente a la ausencia de un criterio integral del máximo órgano de interpretación de la Constitución. Es por ello que resulta imperante que se desarrolle constitucionalmente el alcance, aplicación, relación de la garantía de exclusión probatoria con otros derechos fundamentales incluso, como el derecho a la verdad, por ejemplo, y que se determinen los criterios de valoración que deben considerarse al momento de estimar las excepciones a la eficacia refleja de la prueba ilícita. La Constitución de la República, en su artículo 429, reconoce a la Corte Constitucional como máximo órgano de interpretación constitucional, y en virtud de aquella disposición, con la expedición de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el legislador sí prevé una acción, a través de la cual se puede solicitar una interpretación a la Corte Constitucional, para que por medio de un dictamen interpretativo, pues determine el alcance de alguna norma contenida en la parte sustancial de la Constitución. Si tomamos en consideración esto, pues los administradores de justicia en materia penal podrían resolver ya sobre la base de lo que el máximo órgano de interpretación constitucional sostenga, y no sobre criterios de valoración que, por muy bien intencionados que sean, pueden ocasionar un menoscabo a los derechos de las partes dentro de la investigación y sanción pues de una infracción penal. Eso es todo lo que puedo decir. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su valiosa intervención.